Revelado. Después de 7 años de espera, mi hijo y nuera transforman su vida al ganar 87 millones. La noticia estalla en el pequeño pueblo de San Miguel, como un trueno en un cielo despejado. Pedro, un mecánico de 58 años, se queda parado en su taller, empapado en sudor y aceite, mientras los murmullos de sus vecinos atraviesan las paredes de lámina. ¿Qué significa esto para su familia? En un rincón de su mente, la alegría se mezcla con el temor, un cóctel explosivo que agita su estómago. La fortuna nunca ha sido parte de sus vidas, solo el trabajo duro y el sacrificio. Andrés, su hijo, y Mariana, su nuera, regresan a casa con una sonrisa radiante, una energía que Pedro ha olvidado. El brillo en sus ojos contrasta con la rutina gris que han vivido desde la muerte de su amada esposa. Pero, a medida que celebran, la sonrisa de Pedro se desvanece. ¿Serán capaces de manejar esta carga? La suerte ha llegado, pero ¿a qué precio? La tensión crece. Pedro recuerda las charlas en las noches con su esposa, hablando de sueños modestos y una vida llena de contenido, no de excesos. Nunca hubiera imaginado que un boleto de lotería podría desencadenar un torbellino de ambiciones. ¿Qué harán con tanto dinero? La presión social se alza, los vecinos los miran con envidia, como si su fortuna les robara algo a ellos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días se convierten en semanas y, a cada paso que dan, la familia se siente más atrapada. Mariana tiene la visión de abrir un taller de costura, una idea que podría ayudar a tantas mujeres del pueblo, pero el miedo a la crítica la detiene. Pedro escucha sus planes, pero siente un profundo malestar. La preocupación lo abrumaba, ¿y si esos sueños arrastraban a su familia hacia un abismo de egoísmo y superficialidad? La lucha interna se intensifica, su mente acelera, y su pecho se siente como si estuviera a punto de estallar. Andrés, por su parte, navega entre el apoyo a su esposa y la lealtad a su padre, un tira y afloja que lo desgasta. Las discusiones son cada vez más frecuentes, las palabras se convierten en lanzas afiladas que hieren su hogar. Pedro se siente perdido, dudando de sí mismo, cuestionando si ha hecho lo correcto al enseñarles la importancia de la humildad y el trabajo duro. Todo se tambalea, mientras el sonido de las risas se mezcla con ecos de su vida anterior, simple, pero rica en amor. Noche tras noche, el dolor se hace palpable. En una tormenta repentina, mientras el viento silba entre las grietas de su hogar, Pedro se siente más solo que nunca. Junto a él están su hijo y su nuera, pero la conexión se desvanece, deteriorada por la fragilidad de una nueva realidad que apenas comprenden. De repente, los secretos del pueblo se filtran como sombras, susurros de envidia y deseo. ¿Qué estará dispuesto a perder para que su familia no sucumba? La respuesta parece tan lejana, mientras el horizonte se oscurece con nubes de incertidumbre, y un oscuro secreto oculto entre los habitantes amenaza con sacudir los cimientos de su unión. La oscuridad nocturna envuelve el hogar de Pedro, y el silencio se hace ensordecedor. La preocupación, como un nido de serpientes, se enrosca en su mente. La fortuna no solo ha traído alegría, también ha desatado un caos latente. Es un dilema que le consume. ¿Debería tomar el control de la dirección que está tomando su familia? ¿O es mejor permanecer en un segundo plano y permitir que se enfrenten a las consecuencias de sus decisiones? Los días siguientes son un torbellino de emociones. Pedro decide dar un giro en su enfoque. En lugar de dejar que la situación lo sobrepase, se plantea que tal vez disfrutar de la libertad financiera podría ser una oportunidad para crecer, no solo para los jóvenes, sino también para él mismo. Después de años de vivir atrapado en las 4 paredes de su taller, quiere explorar sus propios sueños e impulsos. La idea empieza a cobrar forma. ¿Y si podía iniciar un pequeño negocio de reparación de automóviles que adaptara la tecnología más reciente? Algo que le permita no solo trabajar, sino también enseñarle algo a Andrés, quien había mostrado interés en seguir sus pasos. A pesar de la inestabilidad familiar, empieza a sentir una chispa de emoción. Este podría ser el momento de reinventarse. Pedro busca información. Pasa horas buscando en línea tutoriales sobre nuevos mecanismos y tendencias en la mecánica automotriz. La habilidad que una vez le dio seguridad empieza a renacer.
Pero la falta de apoyo en casa lo desanima. A menudo, ve a Andrés y Mariana discutiendo, inmersos en sus propias inseguridades. En uno de sus días de búsqueda, Pedro descubre que hay programas de capacitación para emprendedores que podrían ayudarle a formalizar su nuevo proyecto. El sentido de dirección lo llena de esperanza, mientras la idea de enseñar a su hijo le da un nuevo propósito. Pero justo cuando siente que la vida podría tomar un nuevo rumbo, un enfrentamiento se avecina. Andrés, cada vez más frustrado por su padre, lo confronta. ¿Por qué no puedes estar feliz con lo que tenemos ahora? ¿Por qué tienes que complicarlo más todo? Pregunta Andrés, la voz temblando entre la ira y el cansancio. Pedro siente la punzada en su pecho. No es la primera vez que su hijo le lanza estas palabras. ¿Por qué parece que cada intento de acercamiento provoca más distancia? La conversación se hace más tensa y, finalmente, Pedro decide que es hora de ser honesto. Este dinero que ustedes tienen al alcance no es solo para derrochar y jugar. Lo que estamos viviendo es una oportunidad para crecer, y no solo materialmente. Las palabras retumban en el aire como un eco. Pedro ve que su hijo se queda en silencio, midiendo su reacción. Aquel momento se siente decisivo, pero también temeroso. El tiempo avanza y Pedro se da cuenta de que las decisiones de su hijo y nuera, aunque comprensibles, pueden tener repercusiones en quienes se están convirtiendo. Mientras su familia se enreda en un marco de aspiraciones que no parecen alinearse con los valores que él ha tratado de inculcar, siente que su propia evolución es vital. Ha llegado el momento de enfrentar este dilema. ¿Cómo gestionar su crecimiento, sin dejar que la ambición aplaste la esencia de lo que siempre ha valorado? Las noches caen sobre él, y esa lucha interna toma un giro inesperado cuando recuerda algo que solía decir su esposa. La vida es un aprendizaje constante, nunca es tarde para volver a empezar. Con esas palabras en su mente, Pedro siente que está llegando a un punto de inflexión. Su destino no solo depende de lo que haga su familia, también depende de cómo se elija a sí mismo ahora que el camino parece más confuso que nunca. En medio de esta revelación, una sombra merodea por las calles de San Miguel. Algunas miradas curiosas se fijan en ellos, y un rumor empieza a surgir. Alguien parece estar vigilando. ¿Quién está dispuesta a saquear su felicidad tan pronto como surja una grieta en su unidad familiar? La amenaza siempre latente parece volverse cada vez más cerca, como un reloj marcando la cuenta regresiva. La angustia se mezcla con la determinación. No solo debe luchar por su familia, sino también por su propia reinvención. Con el corazón latiendo ferozmente, Pedro sabe que el próximo paso es crucial. ¿Podrá encontrar la fuerza para construir su sueño y, al mismo tiempo, recuperar a su familia? El camino hacia la redención se presenta ante él, pero la pregunta persiste: ¿será suficiente para afrontar la próxima tormenta que se avecina? Pedro despertó esa mañana con una mezcla de resolución y ansiedad. Era un día crucial. Había decidido inscribirse en el programa de capacitación para emprendedores del que había oído hablar. Se levantó antes que el resto de la familia, buscando momentos de calma para dejar que sus pensamientos se alinearan. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, pero para él, esa luz competía con la oscuridad que se gestaba en su hogar. Mientras el café burbujeaba, su mente corría por los senderos de su plan. Sentía que el conocimiento obtenido en los últimos días había sido un bálsamo. Cada tutorial visualizado, cada concepto aprendido sobre gestión empresarial y estrategias de marketing, lo acercaba un paso más a su meta. Pedro no solo quería reparar coches, sino transformar su vida y la de su hijo. Tenía que afianzar ese sueño y demostrar que el cambio era posible. El tiempo voló y, tras un par de horas, sintió que era el momento de dar el primer paso. Con el corazón en la mano, se sentó frente a su computadora y comenzó a rellenar el formulario de inscripción. Era una simple hoja, que contenía su nombre, información de contacto, pero para Pedro era mucho más. Era un símbolo de su deseo de renacer. Cada respuesta fue una afirmación de su determinación. Sin embargo, no todo transcurrió sin obstáculos. Cuando Andrés entró en la cocina, notó la expresión concentrada de su padre. ¿Qué haces, viejo?, preguntó, con un tono que indicaba su escepticismo. Estoy inscribiéndome en un programa de emprendedores, respondió Pedro, reservando su emoción tras un rostro sereno. ¿Y eso para qué? No entiendo por qué necesitas complicar más las cosas. La situación ya es tensa aquí, replicó Andrés, cruzando los brazos. Es precisamente por eso, hijo. Quiero adaptarme, crecer y mostrarte que hay más de este mundo, dijo Pedro, sintiendo que cada palabra era una balanza delicada entre el deseo de ser comprendido y el miedo a ser rechazado. Andrés frunció el ceño. No tienes que hacer esto solo.
Estoy tratando de resolver mi vida. La fortuna que hemos ganado me ha dado oportunidades, pero tú sigues aferrándote a un sueño viejo. Ese sueño viejo es mi fundamento, Andrés. Solo te pido que entiendas que yo también quiero reinventarme, dijo Pedro, consciente de que sus palabras eran un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. La atmósfera entre ellos se volvió pesada. Pedro sintió que, aunque la conversación estaba fluyendo, la distancia emocional era aún abrumadora. Por la tarde, después de la incómoda charla, Pedro asistió a su primera clase online. La dinámica del curso lo atrapó. Aprendió sobre cómo crear un plan de negocios y cómo atraer clientes a su futura empresa. No era solo información técnica, era un aire fresco que revitalizaba su filosofía de vida. Se dio cuenta de que no se trataba únicamente de reparar autos, sino de construir un legado, un espacio donde podría conectar con su hijo, enseñándole no solo técnicas de mecánica, sino también las lecciones sobre trabajo duro y perseverancia. Al caer la noche, mientras reflexionaba sobre lo aprendido, una alerta en su teléfono rompió su concentración. Era un mensaje de Mariana. Pedro, creo que deberíamos hablar sobre lo que está pasando. Siento que ya no estamos en la misma página. Sus manos temblaron levemente al leer el mensaje. Las palabras de su nuera resonaban con un eco profundo, alimentando la inquietud de que su unidad familiar estaba en peligro. Pero, al mismo tiempo, Pedro sintió que la conexión con su propio propósito no podía depender únicamente de la armonía en casa. Cada decisión que tomara sería fundamental para cimentar su futuro, con un nuevo sentido de urgencia. Se preguntó en qué momento la balanza de la vida se volvería en favor de su familia y de sus propios sueños. Saber que debía fungir como ese pilar en medio del tormento lo empujó hacia adelante. Las decisiones tomadas influían no solo en él, sino en la esencia de quienes estaban a su alrededor. Poco a poco, las líneas entre el crecimiento personal y la recuperación familiar se volvieron borrosas y tensas. Pedro sabía que su lucha por reinventarse tendría que enfrentarse no solo a la sombra de su propio pasado, sino también a la resistencia de quienes más amaba. La noche avanzó, y antes de cerrar los ojos, una pregunta cruciante persistió: ¿sería capaz de orquestar su cambio y el de su familia, o se encontraría ante el abismo de la discordia? Una sombra acechaba no solo en la calle, sino en cada rincón de su hogar. ¿El esfuerzo valdría la pena si la vida los arrojaba a un nuevo caos? El sol de la mañana se filtró por las cortinas, iluminando el rostro de Pedro mientras se despertaba. La resolución de días anteriores seguía palpitando en su pecho, recordándole que no podía permitir que su vida se estancara. Tenía una cita ineludible, una sesión con su mentor virtual en el programa de emprendedores. Este no era un simple encuentro, sino una oportunidad de desnudarse ante las caras del cambio y permitir que el conocimiento lo guiara hacia una vida que deseaba fervientemente. A medida que se preparaba, la mezcla de nervios y expectativas se transformó en un impulso. Sabía que debía salir de su zona de confort y confrontar las dudas que lo merodeaban. No basta con querer ser más, tenía que demostrarlo. Se arregló con su mejor camisa y una corbata que había guardado para ocasiones especiales. Antes de entrar a la sesión, miró su reflejo en el espejo y, por un breve instante, creyó ver al hombre que siempre había querido ser. Cuando Pedro accedió a la videollamada, fue recibido por una serie de rostros desconocidos y diferentes experiencias. Escuchó historias de fracasos, desgarros y, por fin, de triunfos. Durante esa clase, comprendió que cada uno de ellos llevaba un trozo de su propia lucha. Miró a esos futuros emprendedores y se sintió parte de algo más grande. Las lecciones no eran solo sobre negocios, eran sobre resiliencia, sobre abrazar la incomodidad del cambio. La parte más difícil llegó cuando el mentor, un hombre experimentado en la industria automotriz, le preguntó a cada participante sobre sus obstáculos personales. Con el corazón latiendo con fuerza, Pedro tomó la palabra. Mencionó su deseo de lograrse a sí mismo y de no ser solo un mecánico, sino un líder en la reparación automotriz. A medida que hablaba, liberaba partes de sí mismo guardadas por años. Las miradas de aliento y comprensión lo empoderaron. Tras la clase, Pedro decidió hacer algo que nunca había osado: pedir ayuda a sus compañeros. Se sentía vulnerable, pero lo que obtuvo a cambio fue invaluable. La comunidad se ofreció a compartir contactos, estrategias e incluso recursos. Esta red de apoyo se convirtió en un bálsamo para su inquietud. Sin embargo, mientras el impulso por avanzar crecía, también lo hacían los conflictos en casa. Las palabras pendientes con Mariana volvieron a su mente, y sintió que dejarlas en el aire podía poner en riesgo todo lo que estaba intentando construir. Convencido de que su cambio beneficiaría a toda la familia, eligió hablar con ella. Preparó su discurso en secreto durante días,
enfatizando que su transformación era un camino que llevaría consigo a quienes más amaba. Finalmente, llegó el momento de la confrontación. Se sentó con Mariana, el espacio entre ellos pesado con palabras no dichas. Necesitamos hablar, dijo con firmeza, aunque su voz temblara levemente. Sin embargo, ella lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La charla fue complicada. Pedro expuso sus ideas, su progreso en el programa y su deseo de involucrar a su familia en su nuevo camino. Esperaba que Mariana pudiera ver en su transformación no solo su propia lucha, sino una oportunidad para todos. Pero cada palabra parecía ser un eco que resonaba en un abismo entre ellos. La respuesta no fue la que había deseado. Mariana, firmemente opuesta, argumentó que cambiar era arriesgar su estabilidad, que lo que necesitaban era seguridad, no sueños. La conversación terminó con un silencio cargado, un recordatorio de que cada paso que daba hacia su crecimiento también podría alejarlos. La resonancia del conflicto interno de Pedro aumentó, cuestionando si su búsqueda no solo lo estaba transformando, sino que también lo estaba aislando. Mientras la noche caía, el peso de la conversación se asentó sobre sus hombros. Pedro sabía que debía enfrentar no solo los retos externos del mundo empresarial, sino también las tensiones de su hogar. Se sentó en su taller, rodeado de herramientas que estaban tan orgullosas de ser sus compañeras. Era un refugio, pero ahora, un lugar de introspección. La segunda parte de su viaje había comenzado, y con ella, una decisión inminente se dibujaba en su mente. Podría unir su lucha personal con el amor que anhelaba preservar, o estaba condenado a elegir entre sus sueños y su familia. La tensión era palpable, y con cada respiración, comprendía que el desenlace de esta travesía apenas estaba comenzando. La incertidumbre fue la compañera de Pedro en esa noche oscura. Su mente era un torbellino de ideas, cada una compitiendo por un lugar en su conciencia. Se sentía dividido entre su deseo de crecer y la necesidad de mantener la estabilidad familiar. Al amanecer, sus pensamientos habían tomado forma. No podía simplemente rendirse ante las dudas de Mariana. Necesitaba reunir su valor y actuar. Salió al taller, donde los motores y las herramientas parecían susurrarle promesas de un futuro diferente. Decidió que su primer paso sería implementar cambios visibles en su trabajo. Más que un mecánico, Pedro se veía como un innovador. Así comenzó a investigar sobre las últimas tecnologías en reparación automotriz, buscando certificaciones que le permitieran diferenciarse. Cada día se dedicaba a aprender, participaba en foros, leía artículos, e incluso se unió a un grupo de discusión online que trataba sobre tendencias en la industria. Se empapó de conocimientos sobre cómo ofrecer un servicio de calidad superior. Así, en su taller, empezaron a surgir nuevos métodos. Implementó un sistema de gestión que optimizaba el tiempo de reparación, lo que lo ayudó a aumentar su productividad. Las primeras mejoras, aunque pequeñas, comenzaron a atraer la atención de sus clientes. El boca a boca se esparció como un incendio, y con cada nuevo cliente, la ansiedad de Pedro se aligeraba un poco. Recordaba las palabras de su mentor: el cambio comienza con la acción. Así, sin darse cuenta, los ladrillos de su nuevo yo comenzaban a ser colocados, y la figura del líder se erguía sobre su antiguo yo. Sin embargo, la preocupación por su vida familiar seguía latente. Apenas lograba ver a Mariana. Las charlas eran cortas y cargadas de un subtexto de tensión, un recordatorio constante de la distancia que se estaba creando entre ellos. Se preguntó si debía volver a intentar abrir el diálogo, pero los ecos de aquella primera conversación lo atormentaban. Una noche, mientras revisaba su estrategia empresarial, tuvo una revelación. Debía incluir a Mariana en su mundo, en sus sueños. No solo como espectadora, sino como protagonista. Desde esa perspectiva, surgió una idea audaz: organizar un taller en el que ella pudiera participar, que le diera la oportunidad de comprender su pasión y cómo se estaba transformando. Para él, hacer que Mariana se sintiera parte de este proceso podría abrir un candado en su relación. Sin embargo, justo antes de formalizar la propuesta, la sombra de la incertidumbre regresó. Pedro se preguntó si Mariana podría realmente apreciar el valor de su esfuerzo o si lo vería como un intento más de desviarla de su camino de estabilidad. Esa duda lo paralizaba. Con el corazón latiendo fuertemente, se armó de valor y la buscó en la sala, donde la luz de la luna entraba a través de las ventanas. «Quiero que trabajemos juntos en esto», le dijo, sintiendo que esta vez era diferente, que había algo más en juego que solo su propio deseo de crecer. El silencio se instaló un instante y parecía que el tiempo se había detenido. Mariana levantó la vista, su expresión era difícil de leer. Pedro aguardaba su respuesta,
atrapado en un limbo entre la esperanza y el temor. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión en el aire. Sabía que su vida dependía de la decisión que pudieran tomar juntos. En ese momento, se dio cuenta de que el sueño de convertirse en líder no solo definía su futuro profesional, sino que también era un acto de amor hacia su familia. Pero, ¿acaso ella lo vería así? ¿Podría ser que el apoyo que tanto anhelaba de su esposa se basara en comprender sus deseos y escuchar sus preocupaciones? Las preguntas lo asaltaban mientras esperaba una respuesta, y en sus entrañas sabía que esta conversación podría ser el catalizador de un cambio radical en su vida. Estaba a punto de enfrentar uno de los dilemas más importantes de su vida, el equilibrio entre el amor y la ambición. ¿Sería capaz de lograrlo, o se arriesgaba a perder todo lo que había construido hasta ahora? La respuesta, inminente, temblaba en el aire. La respuesta de Mariana fue un susurro, casi inaudible, pero lo suficiente como para hacer vibrar a Pedro en lo profundo de su ser. Necesito tiempo, le dijo, y esas palabras resonaron como un eco en su mente. No era el rechazo que temía, pero tampoco era el respaldo que anhelaba. Esa respuesta lo sumergió en una mezcla de frustración y determinación. ¿Qué significaba realmente necesitar tiempo en esa encrucijada crucial? Esa noche, mientras las estrellas brillaban afuera, Pedro reflexionó sobre su camino. Había empezado una transformación, pero sin la complicidad de Mariana, ¿realmente podría seguir adelante? Decidió que no podía permitir que la incertidumbre nublara su mente. Necesitaba un enfoque diferente, una estrategia que no solo le permitiera innovar en su taller, sino también encontrar formas de reconectar con su esposa. Pasaron varios días en los que Pedro se encerró en su trabajo, buscando un método que le brindara no solo éxito profesional, sino también una mayor conexión emocional con Mariana. Se propuso convocar una reunión con ella que no girara en torno a la presión de sus sueños. Soñaba con invitarla a participar en el proceso de rediseño del taller, un espacio donde ambos pudieran expresar sus perspectivas. Sin embargo, debía ser más que una simple invitación. Debía convertirse en una experiencia compartida. Mientras arreglaba un motor, se imaginó juntos en el taller, discutiendo las primeras ideas que surgirían como una lluvia de creatividad. Pensó en cómo Mariana siempre había tenido un ojo agudo para el diseño. Tal vez, utilizar esa habilidad podría resultar clave para atraerla a su mundo. En su mente, se formó un plan claro, un proyecto artístico que integrara su pasión por la mecánica con la estética, algo que representara a ambos sueños. Con esta nueva visión, Pedro pasó horas imaginando el taller transformado. Cada rincón se llenaría de arte, una fusión vibrante con un toque industrial que contara su historia juntos. Este no sería solo su taller, sería un espacio compartido donde cada componente tendría un significado. Se propuso presentar esta nueva idea a Mariana. Sabía que la presión, al enfrentarse a su carrera, siempre había sido agotadora. Pero el enfoque en una visión compartida podía tocar una fibra sensible que llevaban tiempo sin explorar. Al día siguiente, Pedro se plantó frente a un lienzo en blanco, comenzando a dibujar su concepto. Un taller lleno de vida, donde las herramientas no solo se usaran, sino que se exhibieran como piezas de arte. Al llevar la idea a una hoja, sintió como la ansiedad disminuía. Este proyecto sería una invitación a Mariana a formar parte de algo que significaba no solo crecimiento, sino también unión. Cuando llegó la noche, encontró a Mariana dispuesta a hablar. Era el momento, pensó. Con una mezcla de emoción y nervios, comenzó a presentar su idea, enfatizando la necesidad de trabajar juntos, no solo como marido y mujer, sino como co-creadores. Quiero que este lugar sea nuestro, un reflejo de lo que ambos queremos lograr, le dijo, observando sus ojos moverse de la desconfianza a una curvatura sutil. Las palabras de Pedro flotaban en el aire. Era seguro de que iba en la dirección correcta, pero Mariana se quedó en silencio, contemplativa. Mientras las luces del taller iluminaban su rostro, Pedro sintió que toda su vida dependía de su respuesta. Había dejado de ser solo un mecánico, ahora se presentaba como un visionario preparado para compartir su futuro. En ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo. La respuesta de Mariana podría ser el faro que guiara su nueva realidad o el abismo que lo llevara de regreso a la soledad de sus dudas. Se dio cuenta de que el paso hacia la inversión personal y profesional estaba más cerca que nunca, pero la incertidumbre permanecía omnipresente. ¿Estaría Mariana dispuesta a unirse a su viaje o lo rechazaría una vez más? Sus corazones latían al unísono, esperando a que las palabras fluyeran. Pedro contuvo la respiración mientras los segundos parecían estirarse anulando el impulso de la realidad. La atmósfera recorrió un ciclo de interferencias emocionantes y tensas. Finalmente, Mariana rompió el silencio,
sus palabras fueron un hilo de plata. Me encanta la idea, pero la respuesta de Mariana fue clara, aunque no exenta de reservas. Pedro sintió que su corazón se aceleraba, como un motor listo para arrancar, mientras sus pensamientos giraban en torno a cómo convertir esa apertura en un pacto. ¿Qué era lo que realmente la retenía? Había logrado encender una chispa, pero desde allí, el camino hacia la colaboración se tornaba nebuloso. Sintió que estaba ante una bifurcación, un paso que podría definir no solo el futuro de su taller, sino también su vida como pareja. Mientras Mariana elaboraba sus pensamientos, Pedro tomó una pausa consciente para observar cómo sus palabras y emociones se entrelazaban. Era ahora que debía apelar a su lado artístico, a esa parte de ella que siempre valoró los esfuerzos creativos como una vía para conectar. ¿Qué necesitamos para que este proyecto sea también tuyo?, preguntó. El tono en su voz mezclaba confianza y vulnerabilidad, un delicado balance. Ella lo miró por un instante, como si tratara de despejar la bruma de las inseguridades. Necesito sentir que estamos en la misma sintonía. Este taller debe ser más que un lugar, deberíamos hacerlo un espacio que refleje quiénes somos. La respuesta, aunque era otra indirecta, aportaba claridad. Era momento de actuar, de derrocar las barreras que el tiempo y la distancia habían forjado. Pedro decidió que la conversación no debía cesar en ese punto. Llevó a Mariana a una mesa, donde habían comenzado a planificar el rediseño del espacio. Hagamos una lluvia de ideas, compartamos lo que queremos que este lugar sea, propuso, y vio cómo sus ojos se iluminaban ligeramente al mostrarle un cuaderno en blanco. La tarde se convirtió en un desfile de colores e ideas. Ambos comenzaron a esbozar lo que necesitaban. Las sugerencias de Mariana eran inesperadas, fusionando su amor por la decoración con detalles mecánicos. Fue ahí donde la chispa se convirtió en fuego. Las horas pasaron, y en cada trazo de su lápiz, Pedro sintió que cada expectativa, cada temor, se iban aplanando. En ese entorno de creación compartida, comprendió que el verdadero soporte no estaba únicamente en un taller reinventado, sino en la confianza mutua que comenzaba a regresar. A medida que reconfiguraban el espacio, el deseo de crear juntos tomó forma. Esa unión, peleada y atesorada, parecía posible nuevamente. No obstante, en la cúspide de esa euforia creativa, la sombra del miedo permanecía, la incertidumbre de si esto evitaría sus antiguos patrones de evasión. Pedro se preguntó si la sinergia creada en el taller podría extenderse más allá de las horas pasadas, si podrían reconfigurarse como pareja ante el mundo. Este era un punto de inflexión, pero la tensión latente lo llevaba a cuestionar si la verdadera transformación era solo física o también emocional. Con la autoevaluación girando en su mente, Pedro se dio cuenta de que su viaje había empezado, pero no podía permitirse descansar en los laureles del resultado. Era el momento de evaluar cómo confrontar esos viejos hábitos, de descifrar cómo esa renovación no podría ser solo superficial. La meta no era simplemente crear un taller ideal, sino rescatar un vínculo que se había perdido en los rincones del miedo. Pedro buscaba quizás inyectar cambio en su vida, pero sabía que lo que había comenzado como una simple reestructuración física podría convertirse en un canal para profundizar su conexión con Mariana. Su mente trabajaba rápidamente, planteando los nuevos caminos de reflexión y trabajo hacia adelante. La noche había caído, las luces del taller parecían reflejar el nuevo ciclo de renovado propósito entre ambos. Cuando sus ojos se encontraban, la fricción de sus deseos contrastaba con la insuficiencia de respuestas definitivas. Había un camino por recorrer, y con cada trazado, cada decisión, Pedro entendió que lo más difícil estaba por venir. La construcción del taller sería solo el principio, el verdadero desafío sería construir la relación que respondió a esa transformación. ¿Podrían ambos encontrar el equilibrio entre el sueño creado y la realidad que los enfrentaba? La sutil vibración de sus corazones marcaba el latido de su próximo paso. Al día siguiente, la luz del amanecer se filtró a través de las ventanas del taller, iluminando la mezcla de bocetos y materiales que había empezado a acumularse. Pedro se sintió impulsado por una energía renovada, cargada por la emoción de la noche anterior. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Aquel fuego creativo necesitaba alimentarse con algo más que planes y sueños. Era un llamado a enfrentar lo que había estado guardado, a cuestionar esos viejos patrones que podrían extirpar sus nuevos avances. Con un cuaderno bajo el brazo, decidió que el primer paso era analizar su propia historia. Pedro se sentó en una de las mesas del taller, rodeado de diseños y colores, y comenzó a plasmar en papel sus pensamientos más profundos. ¿Qué significa para mí este proyecto?, se preguntó, mientras trazaba líneas que simbolizaban sus expectativas.
El mero acto de escribir le permitió identificar las emociones ocultas que amenazaban con minar su impulso. De pronto, un recuerdo lo asaltó. Recordó momentos de su vida en los que, por miedo al fracaso, había evitado asumir riesgos. Las veces que, al no haber tomado decisiones firmes, se había convertido en un espectador pasivo de su propio destino. Esa visión le recordó a Mariana, a su relación desgastada por la falta de comunicación, a las paredes que se habían construido entre ellos sin que él se diera cuenta. Todo esto era parte del molde que debía romper para facilitar no solo el nuevo taller, sino el renacimiento de su vínculo. Debo ser valiente, se dijo, con una firmeza que resonaba en su interior. Teniendo en cuenta esta nueva determinación, se propuso hablar con Mariana sobre sus miedos, sobre los patrones que había reconocido en sí mismo. La construcción de su taller sería también la reconstrucción de la confianza perdida. Se preguntó si ella había estado sintiendo lo mismo, si había temores que la mantenían a distancia. La incertidumbre sobre cómo tomaría esa conversación lo sumió en un mar de ansiedad, pero la necesidad de sinceridad pesaba más. Decidió que el almuerzo sería el momento propicio. Invitaría a Mariana a compartir no solo comida, sino también emociones. La tensión y la expectativa se entrelazaban dentro de él mientras organizaba el espacio para que su encuentro fuera más cálido, más acogedor. Decoró la mesa con flores frescas y las luces eran tenues, creando un ambiente propicio para una conversación profunda. Cuando Mariana llegó, llevaba en su rostro una expresión de curiosidad y un atisbo de esperanza. La atmósfera cargada de promesas parecía ser el telón de fondo perfecto para lo que estaban a punto de afrontar juntos. Sus miradas se encontraron. Pedro sintió que ese encuentro no solo sería un diálogo, sino la inmersión en los fondos más oscuros de su relación. Con el corazón a 1000 por hora, empezó a hablar. Le compartió sus dudas, sus temores y la comprensión de que, por primera vez, debía ser completamente transparente para abrir la puerta a una nueva etapa. No solo quiero un taller nuevo, Mariana. Quiero que enfrentar juntos nuestros miedos nos lleve hacia un camino donde podamos reconstruirnos el uno al otro, confesó, sintiendo como la vulnerabilidad abrumaba su voz. Mariana lo miró con sorpresa, y en su silencio, Pedro vio una mezcla de expectativa, inseguridad y un rayo de aliento. Su corazón latía intensamente, sabía que este era el paso que definía su destino. Justo cuando pensó que el aire había dejado de fluir, ella atrajo una almohada y se acomodó en la silla, como si hubiera tomado la decisión de hacer frente a la conversación. Pedro, nunca pensé que llegarías a este momento así, empezó ella. El peso de cada palabra que siguió envolvió su espacio, cada frase tejiendo cuidadosamente un nuevo entendimiento entre ambos. Pero mientras los caminos de su diálogo empezaban a delinearse, Pedro sintió que una nueva revelación llegaba, un descubrimiento que podría cambiar todo. Esa sensación le erizó la piel, había algo más detrás de la sombra. De su pasado, algo inesperado que podía ofrecerle una nueva luz. Mientras la conversación fluía, un pequeño objeto se asomó del fondo de la mesa a una paleta de colores. Con una suave brisa, un estilo de vida vibrante pareció renacer entre ellos. Sin embargo, Pedro se interrumpió al notar que ese objeto podía ser un indicio de un cambio mayor, algo que no solo afectaría su ejercicio artístico, sino su vida misma. El deseo de seguir explorando esta nueva corriente de emociones y conexiones creció en su interior. Entonces, en lo más profundo de sus pensamientos, se planteó una pregunta inquietante. ¿Estaría preparado para aceptar lo que podía estar surgiendo de esta inesperada conversación? ¿O habría viejos fantasmas que aún podrían arrastrarlo a la sombra? La incertidumbre reverberaba en su mente mientras Mariana continuaba hablando. Pedro sentía que, aunque estaban en el camino hacia la renovación, el verdadero desafío podría estar aún por comenzar. La conversación avanzaba, pero para Pedro, cada palabra de Mariana revelaba más que emociones. Era como si se desnudara una parte de su ser que había estado oculta, y al mismo tiempo, temía que esta revelación pudiese no ser suficiente. La fragilidad de ese momento lo llenaba de inquietud, cuestionándose si, una vez que despojara su corazón, podrían construir sobre los escombros de lo que alguna vez fue. Pedro, hay algo que he querido decirte, le dijo ella, su voz entrecortada por la vulnerabilidad. El silencio se volvió pesado, el eco de sus pensamientos se repetía en su mente. ¿Qué más podía ser tan destructivo? A veces, siento que hemos dejado pasar nuestras oportunidades, que nos hemos conformado. Esas palabras resonaron profundamente en él, como un eco de su propia voz interior. Al mirar a Mariana, se dio cuenta de que ambos estaban en la misma búsqueda, ese deseo latente de romper con la complacencia. Pero, al mismo tiempo, Pedro comenzó a cuestionarse si había más que una simple insatisfacción entre ellos.
¿Era posible que las oportunidades que anhelaban también estuvieran atadas a sus propias inseguridades? Ante esa reflexión, un torrente de determinación le brotó desde el fondo. Iba a ser el conductor del cambio en su vida, un cambio que implicaba no solo al taller, sino a su propia esencia. Con cada palabra que intercambiaban, imaginó cómo podría comunicarse mejor, cómo podría escuchar en vez de simplemente oír. La posibilidad de una nueva narrativa se manifestaba ante sus ojos. Siempre he tenido miedo a perderte, confesó Pedro, sin poder contenerse. La sincera vulnerabilidad de su voz llenó el espacio donde antes había miedo y silencio. Mariana le sostuvo la mirada, y en ese gesto encontró la conexión que había faltado por tanto tiempo. En ese momento de claridad, Pedro recordó por qué había comenzado el taller. No era solo un refugio para su creatividad, sino un espacio para su propia transformación. La visión de un futuro vibrante y lleno de color comenzaba a tomar forma. La intervención de uno de sus antiguos colegas, que había optado por el cambio personal como forma de buscar un nuevo rumbo, apareció en su mente. El cambio radical comienza con pequeños pasos realmente valiosos, solía decir. Fue así como decidió que su proyecto artístico no solo sería una manifestación de su estilo, sino también una metamorfosis de su vida. El taller se convertiría en un espacio donde no solo podía expresar su creatividad, sino donde también podría invitar a otros a hacerlo. Convertirse en un faro de inspiración, no solo para su relación con Mariana, sino para aquellos que también luchaban por aceptar su naturaleza y sus miedos. Esto es solo el principio, Mariana. Los cambios son incómodos y aterradores, pero siento que estoy listo, añadió con aplomo. El hecho de que pudiera involucrarse en un proceso de educación emocional y autoaceptación era un punto crítico para su crecimiento. Su compromiso no solo sería con su arte, sino con su propio bienestar emocional y el de Mariana. Al finalizar ese encuentro lleno de revelaciones, ambos sintieron que habían dado un paso crucial. Sin embargo, a medida que se levantaban de la mesa, Pedro sintió un peso en el aire, un inminente desafío que esperaba en el horizonte. Se hizo evidente que la charla había abierto una puerta, pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Tenía que confabular con Mariana sobre cómo enfrentar sus miedos en conjunto, pero también cómo construir un nuevo futuro en el taller. Estaba a punto de rendirse a esos temores cuando un mensaje llegó a su teléfono. Una notificación de su antiguo compañero del estudio, que soñaba con asociarse en un nuevo proyecto artístico. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?, decía el mensaje. Esa pregunta era punzante. Una oportunidad que podría ser una puerta abierta hacia todo lo que deseaba. Sin embargo, también podría ser el eco de más inseguridades. La incertidumbre volvió a surgir, como un susurro de advertencia. Pedro sabía que debía descubrir si era capaz de convertir la valentía de ese encuentro con Mariana en acción. Aquel traspaso entre la emoción y el miedo se perfilaba como su mayor reto. La verdadera pregunta que lo inquietaba ahora era si estaba listo para atrapar ese cambio radical y dejar atrás los fantasmas personales. Mientras se adentraba en el mundo de posibilidades, otro pensamiento se interpuso en su camino incierto. ¿Sería capaz de sumergirse en la fragilidad de las emociones aún más profundas? La decisión de responder a esa llamada podría ser el singular punto de inflexión en su vida, un camino hacia la luz que tanto había deseado. El nuevo capítulo de su vida no había hecho más que comenzar, pero con cada paso que diera, cada impulso que lo llevara al arte, el verdadero desenlace aún estaba ahí, esperando ser descubierto. Pedro se encontraba al borde de una transformación que iba más allá de su taller. Había comprendido que su deseo de reinventarse no solo se trataba de un nuevo proyecto, sino de reconstruir la conexión con Mariana, de encontrarse a sí mismo en su esencia más pura. Enfrentarse a sus temores había sido un ejercicio doloroso, pero esencial, y había dejado entrever el camino hacia una nueva versión de sí mismo. Empezó a implementar los cambios en su taller. Cada rincón se convertía en un espacio lleno de luz y color, reflejando no solo su pasión por la mecánica, sino también ese anhelo de unión. La integración de sus ideas con las de Mariana empezó a tomar forma, y cada día los lazos entre ellos se fortalecían. Ambos se sumergían en la conceptualización del taller. Con cada boceto, con cada momento de intercambio, fue evidente que la apertura emocional traía consigo una racha de creatividad revitalizadora. La decisión de invitar a Mariana a co-crear el taller no solo dio inicio a una profunda colaboración profesional, sino que les permitió restablecer la comunicación casi perdida. Las sesiones de diseño y planificación se transformaron en encuentros llenos de risas y anécdotas compartidas que revitalizaban su relación. Mientras pintaban paredes y organizaban herramientas,
La melancolía instalada se fue desvaneciendo, el primer resultado tangible de su esfuerzo conjunto llegó, el taller cobró una vida vibrante. Inauguraron el espacio con un pequeño evento, invitando a los vecinos y amigos más cercanos. Pedro sintió como la energía renacía entre aquellos que conocían sus luchas y esperanzas. Ver a Mariana muy involucrada, presentando su visión del taller, le llenó de orgullo y felicidad. Era un momento de alineamiento, un testimonio de que su unión se había fortalecido en el fuego de los desafíos, la sensación de éxito personal empezó a calar en ellos. Pedro ya no era solo un mecánico, sino un empresario emergente que trabajaba para ser parte del tejido de su comunidad. Decidió ofrecer talleres de mecánica básica para los jóvenes del pueblo. Esto no solo le permitía compartir su experiencia, sino que también facilitaba la inclusión de Mariana, que pronto propuso complementarlos con técnicas de costura para lograr una misión conjunta, empoderar a los jóvenes a que desarrollaran habilidades prácticas. Así, el taller se volvió un lugar donde la creatividad se unía al conocimiento técnico. A medida que los días pasaban, ambos descubrieron que esa colaboración había servido como catalizador para un cambio duradero. Sin embargo, el miedo a perder todo lo que habían construido continuó acechando. Pedro se dio cuenta de que la verdadera magia de su transformación no solo se había dado a través del taller, sino también en la forma en que habían abordado los conflictos y se habían reconfigurado como pareja. Durante una noche tranquila, mientras evaluaban el éxito de su primera clase, Mariana tomó la mano de Pedro y le dijo, «No sé qué haría sin ti. Este taller no es solo un lugar de trabajo, es un reflejo de nosotros». El reconocimiento de su labor, tanto emocional como profesional, llenó a Pedro de una satisfacción que nunca antes había sentido, una profunda realización de que él también era merecedor de este cambio. Finalmente, llegó el día en que la comunidad de San Miguel se unió en un evento anual que celebraba a los emprendedores locales. Pedro estaba nervioso, pero el apoyo de Mariana a su lado le otorgó la confianza que necesitaba. Mientras compartían su historia y los aprendizajes adquiridos, la ovación conmovedora que recibieron no solo validó sus esfuerzos, sino que los transformó en referentes de la superación. Pedro, al mirar a su alrededor, comprendió que había logrado no solo un avance significativo en su carrera, sino que había alcanzado una conexión renovada con su familia. Las lecciones aprendidas a lo largo de este proceso lo llevaron a una realización personal profunda, reafirmando su creencia de que el cambio comienza desde adentro. Esa noche, al regresar a casa con Mariana, entendió que no solo habían rescatado su relación, sino que también se habían convertido en protagonistas de su propia historia, un relato de resiliencia y renovación. El éxito tangible de su taller y el amor reconsolidado en su hogar eran testimonios de que nunca es tarde para volver a empezar. Ahora, es tu momento. Si te has sentido inspirado por esta historia de transformación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.